última charla del año de este ciclo de conferencias sobre la física que nos cambia la vida. Esta vez tenemos a Santiago Grigera para darnos una charla sobre qué significa uno, ninguno y 100.000 en la física. Santiago es un joven investigador, él se graduó de licenciado en física aquí en La Plata. Después se fue a hacer su doctorado en física en Bariloche, en el Instituto Balseiro. Cuando terminó allí, pasó brevemente por La Plata en algún momento, sin lograr asentarse en ese pasaje, y se mudó a Inglaterra, estuvo trabajando en la Universidad de Birmingham, y después se asentó en la Universidad de St Andrews, en Escocia, donde es profesor asociado ahora. Una parte del tiempo, el resto del año en realidad trabaja aquí en La Plata, en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Él ha hecho numerosos trabajos que se han publicado en las revistas más prestigiosas y taquilleras del ambiente científico, y en particular este año se ha hecho bastante famoso a nivel internacional por un artículo donde ha hecho un descubrimiento junto a sus colegas alemanes de una entidad dentro de ciertos materiales que se comporta como un polo magnético aislado, lo cual ha llamado mucho la atención y era algo que se venía buscando desde hace 70 años por los físicos del mundo, así que ha saltado a la fama recientemente por ese tipo de experimentos, y hoy nos va a contar un poco de las consecuencias, de las conclusiones que uno saca de este tipo de información de los experimentos en física respecto de cuestiones generales sobre cómo se ensamblan muchas cosas, cómo se comportan muchas cosas cuando operan unas con las otras. Lo dejo con Santiago. Gracias por la presentación, por la invitación, y casi un milagro, me parece que un día como hoy, así caluroso y casi de fin de año, estemos en un sótano en La Plata hablando de ciencia, seamos más que uno. Así que, además de los organizadores, tengo que agradecer a los participantes. Mejor que ninguna, ¿no? Sí, porque 100.000, creo que 100.000 serían demasiado. Pues como decía Luis, el título que está en parte aprobado de una novela de Pirandello es justamente charlar un poco de qué es lo que pasa en física cuando uno no solo tiene una cosa, sino que tiene muchísimas. Lo de 100.000 nos quedamos muy cortos, ¿no es cierto? Con 100.000, pero ya le iba a robar el título entero para que no lo cambiara. De hecho, para el número de cosas que queremos hablar ni siquiera hay un buen nombre. Son tantos ceros que uno lo usa tan poco que no necesita ponerle un nombre a esa cantidad. La idea justamente es empezar discutiendo un poco cómo es que uno se imagina que la física funciona, o cómo es que uno se imagina que la física mira el mundo. Y en parte, la imagen que uno tiene, que también de toda la realidad, es que lo que hace un físico, un científico en general, un físico en particular, es cuando mira el mundo intenta entender qué piezas componen ese mundo, y con la idea que si uno entiende las piezas y sabe cómo se comportan las piezas, después puede, eso es lo que la gente llama reduccionismo, uno reduce a cuáles son las piezas, como un motor, y después el constructivismo sería que uno, si sabe las piezas y sabe cómo se comportan, se imagina que cuando las pone todas juntas puede predecir cómo va a funcionar cualquier cosa. La pregunta entonces, o la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuáles son las piezas que componen el mundo? Y lo que yo iba a hacer era empezar mirando de a 1000 en 1000, empezar con la escala humana, intentar ir achicándonos de a 1000 en 1000, e ir viendo qué es lo que uno encuentra a medida que se va reduciendo el tamaño, de 1 metro más o menos, la escala humana, 2 metros, 2 metros es 1 metro, en términos de tamaño. Sí, bueno, 1 metro es la escala humana, si uno reduce 1 milímetro empieza a ver cosas como, por ejemplo, un poco de nieve, empieza a ver la estructura de algunas cosas pequeñas. Si uno reduce todavía en 1000, ya pasa a un micrómetro o un micrón. Está el tamaño de las células, estas son células que son glóbulos rojos. Si uno reduce todavía en 1000, se encuentra con lo que uno llamaría átomos. Esto en particular es la imagen de una superficie de un óxido de rutenio. O sea, cada uno de estos son pequeños átomos de rutenio, y en realidad está mal decir que son átomos de rutenio. En realidad lo que uno está viendo ahí son la cáscara electrónica que está alrededor de cada uno de los átomos. De hecho, si uno ahora reduce de nanómetro, se pasa a picómetro, se encuentra con esencialmente muy poco. Es decir,
entregan grandes electrones, y el núcleo, la distancia es muy grande, de hecho más o menos sería una cosa así, como que uno mira, está casi todo vacío y hay un núcleo en el centro. Este de hecho fue uno de los grandes descubrimientos de Rutherford, darse cuenta que los átomos no eran todos llenos, sino estaban casi más que nada vacíos. Y de hecho esto es bastante importante para varias de las cosas que les voy a contar. La idea que los electrones están en un espacio mucho más grande que el núcleo está casi como agilado en los materiales, es una cosa, de hecho, en casi todo lo que les voy a contar, de hecho, todo lo que les voy a contar, casi nos vamos a olvidar del núcleo, nos vamos a concentrar en los electrones. Si uno, bueno, todavía reduce más, se va a femtometro, lo que se encuentra son con los protones y los neutrones que componen el núcleo, y si uno sigue reduciendo se da cuenta que hay todavía partículas más chicas que componen ese núcleo, y de hecho no tengo ninguna imagen para eso, y lo que hice fue poner la imagen de estos aceleradores que se usan para estudiar ese tipo de partículas. Bueno, si uno reduce todavía más, se encuentra con no mucho. Como decía, lo que yo les voy a contar involucra esencialmente electrones. Y los electrones son casi lo más chico que uno puede pensar. Es decir, no, que yo sepa, cualquier físico de la audiencia está con libertad de corregirme si están en desacuerdo con algo que voy a decir. Son esencialmente indivisibles. Y de hecho, para los problemas en los que yo les voy a contar, el electrón es perfectamente indivisible y no le puede pasar absolutamente nada, ni siquiera ni al electrón ni a nada lo que está alrededor. Es decir, que para los problemas yo les voy a contar, las piezas en este sentido están bien determinadas. Tenemos electrones, tenemos protones, tenemos neutrones, y además no vamos a olvidar de los protones y los neutrones. Así que las piezas están bien. Y dado que entonces el electrón, como digo, aislado es invisible, uno se pregunta si entonces uno lo que tendría que hacer es dejar de seguir buscando más piezas, en particular en este problema, que las piezas ya las tenemos, y tendremos que dedicarnos a intentar armar una teoría de todo. Es decir, ya que sabemos cuáles son los componentes, ahora saber cuáles son las reglas que rigen ese comportamiento, y ver a partir de ahí si podemos justamente construir y predecir, por ejemplo, cómo funciona una heladera. Bueno, esto es la conclusión de cuál es la zona. La zona que yo voy a contar está más o menos entre el metro y entre 10 a la menos 10 metros. Todo va a ocurrir ahí, y más o menos, como les digo, ya sabemos quiénes son los componentes, son estos electrones y núcleos, sabemos cuáles son las fuerzas, y de hecho sabemos cuáles son las reglas. Así que esa búsqueda por la teoría de todo, en principio, para nuestro programa ya la tenemos. De hecho, esta es la única ecuación que les voy a mostrar en el día de hoy, y de hecho ni siquiera importa la ecuación en sí, lo que importa es simplemente saber que tenemos una ecuación. Esto lo salió en un artículo de Laughlin y Pines. Laughlin es premio Nobel de Física y Pines está seguro que debiera ser premio Nobel de Física. Y de hecho ellos usan esta descripción un poco poética de la ecuación, es de ellos, no es mía. Ellos dicen, si yo miro esta ecuación me dice cómo se comporta cualquier cosa dentro de este marco del que estamos hablando, dentro de estas escalas de tamaño, de escalas de energía. Esta ecuación me describe absolutamente todo. Yo lo único que necesito al principio es resolverlo para el número de componentes que tiene. Si en principio el problema ya está resuelto y no quedaría nada más que escrita la ecuación como tal resuelta. Pero la analogía o la pregunta por qué esa ecuación no está ya resuelta y no y esencialmente los físicos no tenemos más trabajo y pasamos todo a los ingenieros y esperamos a que resuelvan ellos el mundo, es análoga al problema del ajedrez. En el sentido de que uno en el ajedrez sabe exactamente cuáles son las piezas, como nosotros sabemos los electrones, los neutrones, los protones, acá sabemos que son los peones, los alfiles, los caballos, y también sabemos exactamente las reglas. Las reglas son pocas y estamos bien determinadas, y sin embargo, saber las reglas y saber cuáles son las piezas no significa que un chico de 6 años sea equivalente a Bobby Fischer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno, digamos, son 32 piezas, 64 casilleros? Parece que es un problema ultra sencillo de resolver. Uno podría pensar que si tengo una descripción matemática podría resolverlo y resolver el ajedrez y saber cuál es, para cualquier jugada, cuál es una jugada ganadora. De hecho, eso no se puede hacer.
siguiente alternativa que uno diría es, bueno, están las computadoras que pueden resolver una gran cantidad de jugadas, de movimientos, porque uno no pone todo en una computadora y resuelve el ajedrez a través de la computadora, encuentra cuál es la mejor movida posible. La respuesta es que es un programa que tampoco, con la capacidad que tenemos hoy en día de computadoras, es un programa que tampoco tiene solución. Y de hecho la computadora más famosa que jugó el ajedrez es esta Deep Blue, la que le ganó, entre comillas, le ganó a Kasparov, le ganó con trampa, porque la computadora pudo ver todas las jugadas de Kasparov durante toda su vida, pero a Kasparov no le dejaron ver nunca cuáles eran las estrategias de la computadora. Y de hecho ni siquiera la computadora había resuelto el problema. Lo único que podía hacer, de hecho, esta no es la computadora, es un pedazo. Eran 3 pedazos. En cuanto ganó, porque la primera vez perdió, hicieron una nueva jugada, ganó, y cuando ganó la desarmaron. Así que Kasparov no puede volver a jugar en la computadora. La desarmaron, 2 pedazos lo rompieron, un pedazo está en un museo. La computadora lo único que sabía hacer era predecir 50.000 jugadas para adelante, o entre 40.000 y 80.000 jugadas para adelante, y elegir de todas esas cuál era la que le parecía que era la mejor. Pero ni siquiera podía encontrar cuál era la mejor jugada de todas entre todas las posibilidades. Así que, imagínate, la analogía que yo quería hacer es, si un problema tan sencillo que son 32 piezas, 64 casilleros de un mismo mover, no se puede resolver ni analíticamente, ni usando fórmulas matemáticas, ni a fuerza bruta, no se puede imaginar que cuando tiene un problema donde las reglas son mucho más complicadas que las reglas de ajedrez y la cantidad de componentes que uno tiene son muchísimas más. De hecho, yo había puesto en el resumen que cuando uno agarra, por ejemplo, un pedazo de metal del tamaño de un lápiz o el tamaño de una moneda, y uno piensa, bueno, ¿cuántos electrones tengo adentro? Y uno dice, bueno, qué sé yo, tenemos 100.000, 200.000. Y una manera de compararlo era comparar con los granos de arena en todas las playas del mundo. Y yo creo que son más o menos 100 o 1000 veces más electrones adentro de una moneda que granos de arena en todas las playas del mundo. Así que se imaginan que eso comparado con 32 es un poco más. Así que evidentemente no funciona. Lo que uno necesita es saber decidir qué son buenas jugadas. De la misma manera que en ajedrez lo que uno hace es, aparte de cuáles son buenas jugadas y cuáles son malas jugadas, uno necesita saber cuáles son las buenas jugadas en física. Así que uno piensa, bueno, a ver cuáles son las estrategias que me puedo inventar para los electrones. Una estrategia bastante vieja, de los 40, digamos, es decir, bueno, tengo todos estos electrones adentro de un material, pero los electrones entre sí no se ven. Así que lo que le pasa a uno, le puede pasar a uno y los demás no se dan cuenta que algo le pasó a ese electrón. Esa estrategia que es un poquitito demasiado simplista, porque todos sabemos que los electrones son cargas y que las cargas del signo opuesto se traen, las del signo igual se repelen, y de hecho eso significa que se ven entre sí. Así que no es cierto que los electrones no se ven. Pero bueno, como para decir, para empezar por algún lado, digamos que no se ven. Y esa fue la primera estrategia inicial. Y eso es esencialmente lo que es la base de lo que es la electrónica que usamos ahora. El hecho de esta computadora está diseñada pensando que los electrones entre sí no se ven. Bueno, evidentemente es una estrategia ultra simplista y no puede funcionar en todos los casos. Y en los casos en los que definitivamente no funciona son los que llamamos sistemas fuertemente correlacionados. Y yo quiero contarles 2 o 3 cosas de esos sistemas, que son los que quisiéramos empezar a resolver ahora. Entonces, hasta ahora yo les planteé un problema que parece ser un problema esencialmente práctico. Sabemos los componentes, sabemos las reglas, pero no sabemos ni resolverlas, ni sabemos a fuerza bruta encontrar la solución. Pero hay un enfoque que es un poco más filosófico de alguna manera, y es que, aún si tuviéramos el poder computacional, y aún si tuviéramos la matemática necesaria para resolver la pregunta, es si conceptualmente, si filosóficamente es cierto que yo puedo hacer esta estrategia, si yo puedo partir todos los pedazos más chicos que puedo, y después construir a partir de ahí algo que es la solución. Y en principio no hay nada que nos garantice que esa es una estrategia exitosa. Y de hecho hay evidencias que van de alguna manera en contra de eso. Que por un lado es malo y por el otro lado es bueno. Es malo porque a uno le gustaría que el método que venimos usando desde hace mucho tiempo funcionara para todos los casos. Y es bueno porque acabamos de ver que el método ese que venimos usando pareciera que no nos da el cuero para hacerlo funcionar siempre. Así que